Shalom Aleichem. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Bien, Baruch Hashem. Bienvenida, Shalom Aleichem. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, usted. Shalom Aleichem. ¿Cómo les fue en el camino? ¿Sí? 5 minutos. Ah, bueno, no, muy bueno. Javier, ¿de dónde viene? Javier, ¿de dónde viene? Ahorita voy por Polanco. De Polanco. No hay mucho tráfico, está tranquilo. Ah, muy bien. Bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Esperamos que quienes vienen en camino lleguen con bien, porque hay quienes todavía vienen en camino. Y bueno, pues para no esperar más, pues vamos a comenzar el día de hoy, primero, si les parece, con una meditación. Y primero, pues me gustaría preguntar un poquito acerca de qué estamos haciendo aquí, de por qué llegamos aquí a la Kabbalah. También a los jóvenes les vamos a preguntar ahí atrás. Generalmente es como dicen muchas veces a algunas personas, que para alcanzar lugar es como en los templos, ¿no? Para alcanzar lugar hasta atrás hay que llegar siempre temprano, ¿verdad? Yo sé que este no es el caso, pero siempre nos gusta preguntar a todos, saber cuál es la expectativa que se tiene. A veces siempre decimos hay que venir voluntariamente, yo sé que así es en este caso, pero sí nos gustaría conocer un poquito acerca de qué han escuchado acerca de esto. Vamos a comenzar por ahí con los jóvenes, conociendo sus nombres, si les parece, y la razón por la que nos visitan. Si quieres comenzamos por acá, de aquel lado atrás. Mi nombre es Luis Antonio. Antonio. Vengo a acompañar a mi mamá. Bien. ¿Solo a acompañar? Y a conocer un poco de lo que hacen ustedes. Ok. ¿Qué te llama la atención de lo que hacemos nosotros? La cultura que tiene el judío. Su forma de Ok. pensar. ¿Qué piensas de judío? Es una persona dedicada, comprometida con lo que hace. Muy bien. Antonio, mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Y cuál es tu nombre? Alejandro, Alejandro. pues igual principalmente vengo con mi mamá y a mí lo que me interesó es una parte de la cultura judía, el ver cómo se apoyan, cómo son una comunidad y el aprender más sobre lo que es la Kabbalah y el cómo apoyan a la gente, el cómo son un puente de luz. Bien. Ok. ¿Y Javier? Bien, va a parecer una locura, pero alguna vez yo participo en estudios de gente drogadicta y alcohólica. Pues tratamos de compartir y de llevar a gente que se rehabilita en el alcoholismo y drogadicción. Y algún tiempo de mi vida pues pasé cosas complicadas. Entonces, leyendo un poquito, me eduqué algunos años en leer la vida muy profunda a través de evangelios gnósticos de la vida de Cristo. Esto me llevó muy curiosamente, primero a buscar a Adán Kadmon. Buscando a Adán Kadmon, en algún sueño se me apareció un hombre que era el Robert, ¿no lo reconozco? Sí. Ya murió, ya falleció. Sí, claro. El Robert, y buscando al Robert entré al centro de Kabbalah. Bien. En aquella época, bueno, ya tenía algunos años, empecé a estudiar con ellos desde que estábamos acá por Legaria. Sí, Y sí, después, sí. bueno, ahorita están aquí en Tecamachalco. Llevo estudiando ya algunos años en el centro de Kabbalah, pero llegó un momento que me quedé con una parte de quiero más. Quiero buscar la parte, primero la parte meditativa, y mi hija que vive en Europa me habla y me dice, ¿qué crees que estoy actualmente en la Kabbalah? ¿Cómo que estás en la Kabbalah? Sí, estoy en la Kabbalah. Yo también estoy en la Kabbalah. Yo soy con el maestro, el que está en España, Albert Oslan. Y le digo, a ver, pásame los datos. Empecé a estudiar un poquito con Albert la parte meditativa, pero siempre quise aprender un poquito de la parte más. Y en estos últimos meses cayó ahora sí que caíste tú, dentro de mi vida, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Abocándonos en la parte más de la Kabbalah. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Marta. Pues profundizar en lo que es el estudio de Torah, entender el
lo que relaciona que es la lectura del Zohar, ¿no? A ver, a veces me encuentro como desubicada, ¿no? De qué es la profundidad, de a dónde nos lleva, de qué manera me puede ayudar a mí como persona, ¿no? Crecer como persona, esa parte del alma, ¿no? que me inquieta, ¿no? Y si estos son los elementos que me van a contribuir a tener esa conexión realmente con Hashem, a veces pienso que mi vida tan ocupada en tantas cosas de trabajo, de las cuestiones mundanas, no me permite no como organizar. Entonces a veces me encuentro así como dispersa. Entonces quiero encontrar el sentido, llevar un orden. Creo que me hace falta orden en lo que estoy haciendo, ¿no? Disciplina. Entonces ese es un fundamento también, darle sentido. Bien, Hashem. Catalina. Pues yo principalmente busco la conexión con Dios, y como sé que esto no es un solo aspecto, sino que abarca muchas cosas a su alrededor, pues se trata de una búsqueda de lo que está alrededor para finalmente llegar a él. Y pues estoy aquí porque realmente es lo que me ha dado las bases que no tenía antes y lo que me ha hecho avanzar poco a poco. Y gracias por sus Hashem. Cristina. Pues conocer a profundidad la sabiduría de Hashem, y a través de la Cábala, que es la mística, verlo materializado, ¿no? Bueno, ya algunos años en temas buscando de espiritualidad, y definitivamente pues Cábala es como el rompecabezas, ¿no? Que une de alguna manera todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Bien, pero Hashem, bueno, pues vamos a dar inicio, si les parece, primero comentando algo fundamental que debe de estar implícito, siempre comentamos en todo tipo de formación espiritual, que es primero identificar cuáles son las condicionantes educativas que nos han formado a todos y a cada uno de nosotros. Somos el resultado de toda la información que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y a veces, aunque creemos que somos exclusivos o que tomamos decisiones exclusivas, a veces ni siquiera en la vestimenta. Cuando vamos nosotros a comprar una vestimenta, vamos a un centro comercial, pero alguien ya escogió. Este es el tipo de vestimenta que voy a colocar, y aunque haya miles de prendas, alguien ya escogió por nosotros. Nosotros creemos que escogimos. Sin embargo, a veces lo que la Cábala nos hace es que nosotros tengamos una visión completa, que en algún punto nos va a llevar a cuestionarnos acerca de si realmente somos nosotros quienes creemos que hemos desarrollado una verdadera independencia de toda la influencia que hay en el esquema que nos ha formado educativamente, y no hacemos referencia solamente a las instituciones educativas, sino a toda la influencia tutorial, la influencia del personaje favorito que podemos nosotros estar siguiendo tal vez en redes sociales, tal vez algún autor de algún tipo de literatura. Siempre tenemos un referente, y este nos va dando a nosotros generalmente un patrón de comportamiento. Y a veces esos patrones de comportamiento pueden estar lo suficientemente consolidados como para que, al asirnos nosotros de ello, procuremos defender la verdad que alguien más está teniendo. ¿Cuántas veces encontramos nosotros en el esquema religioso personas que cambian de una religión a otra y de pronto dicen: ahora sí sé que estoy en la verdad, de aquí no me muevo, ahora sí encontré el verdadero camino? ¿Y qué sucede? Bueno, pues generalmente sabemos que cuando hay un vacío o hay una necesidad por suplir, generalmente cuando llega algo y nos da una promesa, somos seducidos con muchísima facilidad. ¿Por qué razón? Porque nos está entregando algo que queremos escuchar. ¿Y qué
que probablemente no es del todo malo porque nos reconforta. Sin embargo, si somos realmente objetivos, llega un punto en el que nosotros podríamos decir, bueno, no están manifestándose realmente esos resultados como los esperaba. A lo mejor esto atendió desde una perspectiva emocional. Me hizo sentir bien. ¿Se acuerdan cuando van los religiosos generalmente a los hogares? Generalmente sabemos que hay grupos, ¿no? Que, bueno, no sé si todavía van a tocar las puertas de las viviendas. Hoy los veo más como colocados en algunos lugares como estratégicos. Pero antes llegaba una persona generalmente, ya la han despertado seguro en domingo a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, la influencia de estas personas recae en encontrar la vulnerabilidad de una persona. Si hay una familia que todos están empleados, todos van bien en la escuela, hay armonía en la familia, entonces no con tanta facilidad va a llegar un grupo y decir, mire, usted ocupa palabras de esperanza, cierra la puerta y no, gracias. Pero si llegan a una familia donde la persona se encuentre, el esposo o la esposa peleado con su pareja, o de pronto un hijo ya se fue de casa, o hay un enfermo, o de pronto hay conflictos económicos, y llega una persona a darle una palabra de aliento, ¿qué siente la parte emotiva? Se engancha, le cautiva, y entonces la persona siente que hay algo divino que le está hablando. Entonces, esto es muy importante que lo identifiquemos, porque muchas veces toda esta influencia que nos está generando, lo que mencionamos un momento, que nos estemos nosotros autoprogramando para poder responder a la información que nos están compartiendo de manera continua. Inclusive lo que aprendemos nosotros hace una semana, el día de ayer o hoy mismo, también está formando a nosotros un sistema de creencias. Ahora, es bueno cuando esto detona y manifiesta lo que nosotros definimos como todo el potencial. ¿Por qué razón? Porque nos está llevando a que nosotros creamos que realmente somos capaces de desarrollar o de materializar aquello que en el pasado probablemente se dudaba. Entonces, cuando hablamos nosotros sobre estos temas, en el tema de programación neurolingüística, nosotros tenemos que preguntarnos primero cuáles van a ser esas fuentes que generalmente nosotros consultamos. Mucha gente dice, vamos a tomar fuentes generalmente bíblicas, ¿verdad? Generalmente cuando se habla de tema de judaísmo, pues tenemos la Torá, tenemos el Tanaj, tenemos el Talmud, tenemos el Zohar, tenemos muchísimos otros textos, fuentes de consulta maravillosa. Ahora, recordemos que todas estas fuentes que nosotros encontramos aquí generalmente se fundamentan en una investigación que siempre ha realizado el pueblo yudí. El pueblo yudí, conocido como el pueblo del libro, siempre ha escrito todo lo plasma en literatura para preservar ese conocimiento. Y siempre ha sido a raíz de ¿qué? De la observación. Siempre ponemos un ejemplo. Un ejemplo que seguramente podemos tener en mente es cuando los ejércitos antiguos generalmente se enfrentaban en un campo de batalla con espadas y con escudos. Pero ¿qué hacía el Sefer Rabí, el escribano? A distancia observaba el comportamiento de cierto tipo de guerreros. Habían algunos que eran muy impetuosos. Los leo generalmente. Eran los primeros que iban gritando. Ya nada más estaban esperando a que dieran la orden para que inmediatamente fueran a la guerra. Y entonces, ¿qué sucedía? Bueno, dijeron, vamos a colocar estos hasta atrás, porque adelante hay unos que están dudando, hay unos que son muy tímidos. Entonces necesitamos a quienes van a influir con ese ímpetu a los que son más tranquilos. Pero ¿cuáles son las características que tiene esta persona? Y entonces se comenzó a redactar.
Eso hoy funciona muchísimo en la psicología. Los exámenes psicométricos miden precisamente eso. Miden el tipo de grupo al que pertenece determinada persona para saber si va a ser un excelente ayudante general o va a ser realmente alguien que puede dirigir a un grupo de personas. Entonces todo esto se fue plasmando a través de la historia en diferentes textos. Solo que el judío siempre transmitía la información de forma escrita para que la siguiente generación pudiese disminuir ese proceso de aprendizaje y llegase más rápido al objetivo, a diferencia de otras culturas que generalmente no escribían, no leían. Recordemos, por ejemplo, que Alejandro Magno generalmente veía al pueblo de Israel como una amenaza, porque era el único pueblo que sí leía, que tenía literatura, que sí estudiaba. Los otros pueblos eran fáciles de conquistar. ¿Por qué razón? Porque había muchísima ignorancia. Y a veces en la Kabbalah precisamente uno trata de identificar eso. Por eso generalmente se dice al que va iniciando la Kabbalah, identifica cómo te han tratado las influencias externas, cómo te están percibiendo. Pero también no solamente es cómo nos están percibiendo, sino cómo nos escapamos de esas condicionantes educativas o esas condicionantes sociales, para que realmente nosotros podamos manifestar lo que anhelamos. Entonces, por eso, dentro de la primera formación que nosotros encontramos, dice aquí una porción del texto del Tanaj. Dice que es aquello que fue, lo mismo que será. Lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo que se pueda decir esto es nuevo? Si en siglos pasados también ya nos ha precedido. Es en serio. Han cambiado las circunstancias materiales, pero generalmente las aflicciones que tiene el ser humano siguen siendo las principales. Temas de salud. Hace 1000 o 2000 años existían esos problemas. Temas de sustento. Hace 1000 o 2000 años también existían temas de sustento. Temas de amor. Exactamente lo mismo. En eso no hay nada nuevo. Lo que sucede es que cuando una persona se encuentra inmersa en esa situación o en esa circunstancia, cree que es el único o la única persona que está viviendo esa situación y a veces cree que nadie le comprende. Entonces, por eso la Kabbalah nos dice que las ventajas que hay de consultar las enseñanzas antiguas es que podemos identificar las causas que originan el caos, pero también nos permite identificar cuáles fueron las herramientas que utilizaron estos personajes arquetipales para que pudiesen salir de esa situación, poderla enfrentar. Entonces, que sepamos que esto es muy importante. Entonces preguntémonos nosotros si realmente estamos siendo algo único o genuino. ¿Qué hace la Kabbalah? La Kabbalah primero nos permite estructurar el equilibrio en cada uno de nosotros. Nos permite conocernos. Nos permite saber si la decisión que estamos tomando, la estamos tomando por impulso, por vacíos emocionales, creyendo en que la racionalidad es la herramienta más asertiva, o desde una perspectiva donde nosotros rompemos todo ese esquema. Hay un diagrama, el árbol de la vida, todos lo conocemos, como este diagrama que tenemos aquí atrás. Tiene una representación de diferentes arquetipos. Pero una vez que se identifica cómo es que el ser humano se encuentra estructurado, hay una dimensión que se define como dado el conocimiento, donde se rompe toda la estructura. Muchas personas llegan a Kabbalah utilizando el aspecto de la psicología. Vamos a terapia con Kabbalah. Y está muy bien. Pero llega un punto en el que uno se pregunta, bueno, ¿y qué sigue? O sea, Javier, el Adam Kadmon, ya me voy acercando. Uno puede acercarse a ese hombre, a esa mujer primordial, a ese referente,
a eso quiere aspirar uno o va llegando. Pero ¿qué sucede? Ya comprendo cómo funciona todo. Me doy cuenta de que la influencia que generalmente hay en todos lados obedece a un engranaje universal. ¿Qué hago? ¿Cómo rompo ese esquema? Y llegar a ese punto es cuando se puede alcanzar un nivel de revelación más elevado. ¿Elevado en qué sentido? Elevado en el sentido de que podemos volvernos pioneros, a diferencia de muchas otras personas. Entonces, generalmente, ¿qué hacen muchas personas? Hace poco hablamos en un programa de radio, ¿verdad? Muchos padres educan a los hijos para que se vuelvan en excelentes empleados. Y el judaísmo no es así. En el judaísmo nosotros decimos, tenemos que tener nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestras empresas, y quien no esté interesado en esto, que trabaje para nosotros. Porque así hay personas que muchas veces no quieren moverse de esa zona. Y eso es cierto, usted puede encontrar a mucha gente que de pronto yo, oye, pues, mira, deberías de poner un poco de atención a las decisiones que estás tomando. No me interesa. Más adelante pasa el tiempo y se dan cuenta que se incorporaron desafortunadamente al mismo esquema. Entonces, por eso es muy importante que mientras más pronto todos y cada uno de nosotros nos movamos de esa zona, tendremos mejores posibilidades de encontrar siempre alternativas para poder liberarnos de esa situación. Por eso es muy importante que nosotros sepamos algo que dice aquí, de qué forma nos reprograman, ¿verdad? ¿Usted ha visto que mucha gente ya le cree todo a Google? Ya le creen a los TikTokers, a los influencers, a los YouTubers. O sea, frases muy bonitas, extractos de diferentes textos. Entonces, ¿qué sucede? La gente los comparte. Dice, muy bonito, muy interesante. Y a veces mencionamos, ¿no? Acerca de, bueno, ¿cuánto tiempo dice aquí que vive la gente? 65. Bien, pues, ¿cuántos tenemos abuelos? Hemos tenido abuelos que han superado los 100 años. Todos. Entonces, ¿quién miente? ¿Usted le cree a Google? Mucha gente le cree a Google. El problema es que cuando la gente cree, se programa automáticamente. Entonces, toda esa información, desafortunadamente, todos la tenemos que cuestionar. Esa información que muchas veces ya es demasiado obsoleta. ¿Hace cuántos años se dejó de enseñar la teoría de Carlos Darwin? Hace mucho, ¿verdad? Que se descartó. Pero ¿cuántos años después todavía se seguía instruyendo en las instituciones primarias? Y de pronto dices, bueno, ¿pero por qué razón? Se lleva muchísimos años que esa teoría quedó descartada. Iniciaron los procesos del Big Bang, vino todo el bosquejo de la nueva teoría, y de pronto me dices, bueno, ¿pero qué sucedió? Entonces, muy poca gente, desafortunadamente, ha puesto atención a lo mejor a los nuevos descubrimientos que van surgiendo a lo largo del tiempo. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en el tema de la Kabbalah, que va más allá de prácticas supersticiosas, nos tenemos que dar la tarea de incorporar no solamente textos de formación espiritual, no, tenemos que incorporar investigaciones. La Kabbalah es una ciencia multidisciplinaria. Se dice que en la antigüedad un sabio era definido sabio. ¿Por qué razón? Porque estudiaba todas las materias al mismo tiempo. No existía la especialización que hoy existe, ¿verdad? Hoy, 5 años en la facultad